Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Destino / sin nombre. Invocado por Ilya autor Nia 0. Cuando el tablero de ajedrez de la Guerra del Santo Grial se desplegó una vez más, 7 espíritus heroicos descendieron sobre Fuyuki. Einzbern preparó la formación más perfecta, una resonancia catalizadora del 97,3%, la más alta de la historia. Debería haber invocado a Heracles. En el instante en que la luz azul plateada estalló, todos se congelaron. Lo que vino no era un gigante con forma de montaña. Era un joven con una chaqueta con capucha, una espada rota en la cintura, con aspecto de un ocioso tomando el sol al borde del camino. Clase: valiente. Definición: un héroe que, como mortal, desafió a un trascendente y ganó. ¿Cuál es tu puntuación? ¿Unos 60? La pequeña princesa de Einzbern se enfureció tanto que su prana se filtró e hizo que la vajilla saltara sobre la mesa. Pero cuando la lanza maldita de inversión de causalidad atravesó el cielo nocturno, el Servant de 60 puntos fue quien se interpuso en su camino. Cuando el campo delimitado del templo Ri devoró miles de vidas, cruzó el terreno de la muerte de la espada secreta, Tsuba Megaesi, bañada en sangre. Cuando la trayectoria de la espada misma se convirtió en un círculo mágico, 4 elementos resonaron y florecieron a lo largo de una sola espada sin nombre. Cuando el último lodo negro de la Guerra del Santo Grial, que acababa con el mundo, surgió con fuerza. No te preocupes, pequeña. Todos van a estar bien. Fate / Steinite Fate / Kaleid Liner Prisma Ilya heroína única sin sistema trama desconocida. La Guerra del Santo Grial temprana es una guerra de información, y él no es invencible. La historia está ahora en el arco de la Guerra del Santo Grial. El arco de Prisma Ilya viene después, la misma continuidad, no un mundo paralelo. 61. Capítulo 61, la alianza continúa. Nadie habló en la sala de estar. Shirou tenía la cabeza agacha, ambas manos entrelazadas sobre las rodillas y los nudillos blancos. Saber estaba detrás de él, con sus ojos color esmeralda fijos en la hoja de papel. Su expresión no había cambiado, pero la mano que descansaba sobre el hombro de Shirou se había apretado. Rin estaba sentada al otro lado de la mesa, con los labios apretados en una fina línea, mientras sus dedos frotaban algo dentro de su bolsillo. Ilya estaba sentada junto a Genos, con la mano derecha sobre la rodilla. Parecía tranquila. El silencio se prolongó durante mucho tiempo. Rin habló primero. Antes de venir aquí, Archer y yo fuimos a la iglesia. Su voz era más áspera de lo habitual. Le presenté este documento y le pregunté directamente al sacerdote si sabía algo sobre la anomalía del Grial. Genos la miró. ¿Qué dijo? Las comisuras de los labios de Rin se curvaron hacia abajo. Él sonrió. Luego dijo que los registros de la iglesia de las anteriores guerras del Santo Grial no contenían nada de eso, y me sugirió que no dejara que documentos antiguos no verificados nublaran mi juicio. Tras decir eso, apartó la mirada y se quedó mirando el papel doblado sobre la mesa. Genos se recostó contra el sofá, mientras su pulgar recorría inconscientemente la empuñadura de la espada sin nombre. ¿No te preguntó dónde encontraste el documento? Rin parpadeó. No. Eso era de esperar. El tono de Genos era monótono. Un supervisor normal, al oír que alguien presenta pruebas de que el Grial está comprometido, lo primero que haría sería preguntar por la fuente e intentar verificarla. No preguntó nada, lo que significa que no era necesario. La expresión de Rin cambió. Él ya lo sabe. O formó parte de ello desde el principio. Genos apartó la mano de la empuñadura y miró a Rin. Una información más, gratis. Kirei Kotomine es el maestro de Lancer. Un árbitro que se une al juego, ese es el tipo de cosas que haría. Tampoco es ninguna sorpresa que oculte información. Rin permaneció callada un rato. Parecía estar asimilando lo sucedido. Pero no hay pruebas. Por ahora no lo habrá. Dijo Genos. Los hombres así no dejan cabos sueltos.
Apresurarse no servirá de nada. Ilya no había dicho ni una palabra hasta ahora. Cogió la taza de té que estaba sobre la mesa, ya fría, dio un sorbo y la dejó sobre la mesa. Sonríe como un muerto. Rin miró a Ilya, pero no respondió. Guardó el viejo periódico en su bolsillo, se enderezó y apoyó las palmas de las manos planas sobre la mesa. La pista del Grial es un callejón sin salida por ahora, y no hay manera de avanzar más. El sacerdote también es un muro infranqueable. Pero hay algo que no puede esperar. Su mirada recorrió a todos los presentes. Caster sigue ahí fuera. Escapó con Kuzuki durante la batalla en el templo Reed. Desapareció sin dejar rastro. Su campo delimitado es demasiado peligroso como para dejarlo solo. Shirou retomó la conversación y levantó la cabeza. Rin tiene razón. Ignorarlo solo empeorará las cosas. Saber asintió una vez. Rin miró a Ilya. ¿Y qué hay de la alianza? Ilya giró la taza de té a medias, dudando. La base de la taza produjo un leve sonido contra la mesa. Continuamos. Valientes. Genos asintió y miró a Ilya a los ojos. Lo entendió. Sacó del bolsillo el mapa de la ciudad de Fuyuki, el que había doblado y desdoblado incontables veces, y lo extendió sobre la mesa. Para el patrullaje, dividirlo en dos rutas tiene más sentido. Su dedo tocó el mapa. Ilya y yo cubriremos la zona desde Miyama Town hasta el distrito comercial. Conocemos bien el terreno. Shirou, Saber, Rin y Archer se encargarán del perímetro exterior sintoísta hacia el templo Reed. Rin ya ha explorado la montaña que hay detrás del templo, y el reconocimiento de Archer en terreno abierto es más eficaz que el mío. Rin lo miró. Una aclaración. El propósito de la patrulla es buscar, no atacar. Si encontramos algún rastro de Caster, avisemos inmediatamente a la otra parte. No se permite el contacto a solas. Acordado. Genos guardó el mapa. La última vez la acorralaron contra la pared y aún así salió ilesa. Definitivamente oculta algo. Si entramos sin cuidado, se delataría. Shirou asintió seriamente. Saber confirmó que se encargaría de detectar la ruta principal hacia el templo Reed. Eso lo resolvió. Rin se puso de pie y se alisó la falda. Esta noche termina aquí. Mañana comenzamos nuestras propias operaciones. Shirou los acompañó hasta la puerta. Saber permanecía en el pasillo, ya sin su armadura plateada, vestida con ropa sencilla, observándolos marcharse en silencio. Ilya saltó del sofá, caminó hasta la entrada y se agachó para ponerse los zapatos. Sus movimientos fueron rápidos. Sin vacilación. Al enderezarse, su mirada se desvió brevemente hacia la pared del pasillo. La foto de Kiritsugu y Shirou apareció fugazmente en el rabillo del ojo. Ella no se detuvo. Genos la siguió hasta la puerta. El aire frío y húmedo de la noche de finales de invierno los golpeó de repente. Sus sentidos se agudizaron. No había anomalías cerca. Regresaron caminando por las calles nocturnas de la ciudad de Miyama, mientras las farolas alargaban sus sombras. Genos caminaba por fuera, Ilya por dentro, con la bufanda enrollada hasta la barbilla. Permanecieron en silencio durante un tramo de carretera. Genos habló. Señorita. HM. En la cena de hoy, ¿notaste algo entre Rin Tosaka y Sakura Matou? Ilya giró la cabeza y lo miró. ¿A qué te refieres? Genos no respondió directamente. Primero dijo otra cosa. Sakura Matou se parece un poco a ella. Lo sé. La pequeña mano de Ilya se balanceó cerca de la mano de Genos, casi extendiéndola, para luego dudar. Genos asintió, notó el gesto y tomó su mano, ligeramente fría, entre las suyas. Continuó. Rin Tosaka desvió el tema. Si hubiera sido un comentario casual, no habría reaccionado así. Está evitando algo. Ilya no dijo nada. Escuchó en silencio. Además, durante la cena, Rin evitaba deliberadamente cualquier plato que Sakura estuviera intentando coger. Sus ojos se posaron en la farola que tenían delante. Sakura miraba a Rin de vez en cuando, pero siempre apartaba la mirada casi de inmediato. Y cuando Shirou le pasó la botella de salsa de soja. Ilya frunció el ceño. ¿Y qué hay de la botella de salsa de soja? Rin intentó alcanzarlo, pero no lo consiguió. Shirou se lo pasó. Ninguno de los dos le dio importancia. Pero la actitud de Sakura en ese instante era extraña. La voz de Genos bajó un poco. Los pasos de Ilya se ralentizaron medio segundo. Sus pupilas rojas se contrajeron ligeramente. ¿Crees que están emparentados por sangre? Creo que algo se ha ocultado deliberadamente. El tono de Genos se tornó serio. Señorita, ¿podría investigar los antecedentes de Sakura Matou?
En concreto, ¿cuál es la relación exacta entre ella y Rin Tosaka? Se detuvo a mitad de paso. No son simples rumores. Algo dentro de Sakura se está debilitando. Las fluctuaciones de prana de la finca Matou tampoco han cesado. Están activas durante el día y latentes por la noche. Alguien está haciendo algo metódicamente. Si no tiramos de este hilo, acabará explotando. Ilya caminó en silencio durante un rato. Apareció a la vista la manzana donde se encontraba la casa de seguridad. Los archivos de Innsbruck contienen árboles genealógicos de las 3 familias fundadoras. Su voz era firme. Ilya lo comprobará cuando volvamos. Giró la cabeza mientras hablaba. Sus ojos rojos captaron la luz de la farola por un instante. Llegaron a la puerta de la casa segura. Ilya se detuvo. No la abrió de inmediato. Ella alzó la vista hacia el cielo nocturno. Esta noche había estrellas, dispersas de forma dispersa sobre el profundo lienzo azul. Genos también se detuvo, colocándose a su lado. Ilya soltó la mano de Genos, abrió la puerta y entró. Genos lo siguió, cerrando la puerta tras de sí. La casa de seguridad volvió a quedar en silencio. Desde el piso de arriba se oía a Ilya cerrando la puerta. Genos subió a la azotea, contempló las estrellas y, por primera vez, algo parecido al desconcierto apareció en sus ojos. Entonces, esta vez, ¿fui elegido? Lee 30 capítulos por adelantado en patreon.com/niax62. Capítulo 62, Linaje. Genos permaneció en la azotea hasta que el cielo comenzó a clarear. Se oyeron pasos suaves desde la planta baja. Ilya estaba despierta. Genos se bajó del tejado, rodeó el alféizar de la ventana del segundo piso hasta el pasillo y abrió la puerta. Ilya estaba en la sala de estar. Llevaba un vestido blanco de casa, su cabello plateado suelto sobre los hombros y un libro grueso en la mano. Ella lo miró. Genos, ¿te quedaste otra vez en el tejado toda la noche? No toda la noche. Genos se acercó al sofá y se sentó. Bajé una vez. Ilya lo miró fijamente sin decir palabra. Genos añadió, resignado. Para ir a buscar agua a la cocina. Aburrido. Ilya se sentó frente a él y abrió el libro por la página marcada. Seiya y Liz vienen hoy. Genos levantó la vista. ¿Encontraron algo? Todavía no he oído qué. El dedo de Ilya se apoyó contra la página. Pero Seiya dijo que no hay mucha información documentada sobre Sakura Matou. No basta con mucho. Genos se recostó en el sofá, desenvainó la espada sin nombre y comenzó a limpiarla, hablando consigo mismo. Hay cosas que, una vez que conoces el principio, puedes resolver el resto. Ilya lo miró. Dejen de hacer que todo suene como una operación militar. ¿Hay realmente alguna diferencia en la situación actual? Genos sonrió levemente. La casa de seguridad quedó en silencio. Genos cerró los ojos y extendió su percepción hacia afuera en un amplio movimiento. Todavía no hay Caster. Abrió los ojos. Ilya lo estaba observando. Nada. Nada, dijo Genos. El templo Reed está vacío. Caster no ha regresado. Hay algunos rastros en el distrito comercial. Una vez que terminemos de revisar nuestra zona asignada, podemos pasar esta noche. Ilya cerró su libro. Esperemos primero a Seiya. Por la tarde, sonó el timbre de la casa de seguridad. Genos se dirigió a la entrada, con la mano ya apoyada cerca de la empuñadura de la espada sin nombre. Afuera estaban Seiya y Liz. Seiya permanecía muy erguida, con una carpeta presionada contra el pecho y una expresión más seria de lo habitual. Liz permanecía a su lado, inexpresiva. Genos se hizo a un lado. Adelante. Seiya le dirigió una sola mirada, sin ninguna cortesía, y se dirigió directamente a la sala de estar. Ilya ya estaba sentada en el sofá, esperando. Seiya hizo una reverencia ante ella. Extrañar. Liz también inclinó la cabeza. Ilya miró la carpeta. Dime, ¿qué encontraste? Seiya dejó la carpeta sobre la mesa de centro. La abrió. Dentro solo había unas pocas hojas finas de papel. Genos se sentó junto a Ilya. No interrumpió. La voz de Seiya era firme. Según los antiguos registros de las 3 familias fundadoras conservados por Innsbruck, Sakura Matou no nació en la familia Matou. La mirada de Ilya no cambió. Los dedos de Genos se quedaron inmóviles sobre su rodilla. Seiya continuó. Su nombre original era Tosaka Sakura. Es la segunda hija de Tokiomi Tosaka. El ambiente en la sala se tornó sombrío. Genos alzó la vista. Seiya empujó una de las páginas delante de Ilya. Los registros muestran que Tosaka Sakura fue adoptada por la familia Matou cuando era niña. Ilya bajó la mirada hacia el papel.
En la página había varias líneas de texto, junto con un árbol genealógico de estilo antiguo. Bajo el nombre de Tokiomi Tosaka, surgieron dos nombres distintos. Rin Tosaka. Tosaka Sakura. Se había trazado una delgada línea desde el nombre de Tosaka Sakura hasta la familia Matou. Geno se quedó mirando la fila. Frunció el ceño lentamente. Así que Sakura Matou y Rin Tosaka son hermanas biológicas. Seiya asintió. Por sangre, sí. Ilya volvió a colocar el papel sobre la mesa de centro. Su voz era muy suave. ¿Lo sabe Rin Tosaka? Seiya no respondió de inmediato. Los registros no lo dicen. Genos habló. Ella lo sabe. Ilya se giró para mirarlo. Genos seguía mirando el árbol genealógico. Su reacción de ayer fue demasiado precipitada. Le dije que Sakura Matou se parecía un poco a ella, e inmediatamente cambió de tema. No es así como reacciona una persona la primera vez que escucha algo así. Seiya miró a Genos. Ilya no dijo nada. Genos continuó. En la cena, ella evitaba el plato que Sakura intentaba alcanzar. Un gesto pequeño, pero natural. La gente solo hace eso inconscientemente con alguien a quien ha estado observando todo el tiempo. Los dedos de Ilya presionaron suavemente contra su falda. ¿Y Sakura? Genos pensó en la chica de pelo morado con la cabeza agacha. De la mirada que le dirigió a Rin, tan breve que fue casi imposible captarla. De la forma en que el inmundo prana dentro de ella se había agitado levemente cuando Shirou le pasó la botella de salsa de soja. Ella también lo sabe. Al menos en parte. Ilya bajó la mirada. Seiya sacó las páginas restantes de la carpeta. Hay una cosa más. Su voz bajó un poco en ese momento. La tradición mágica de la familia Matou es diferente tanto de la de los Tosaka como de la de los Einsberg. Los registros mencionan que sus fórmulas mágicas involucran insectos. El rostro de Ilya se quedó helado. Genos la miró. Ella no dio explicaciones. Seiya tampoco continuó. Liz se quedó junto a la puerta, observando a Ilya en silencio. Genos observó las reacciones de todos, y la inquietud que sentía en el pecho se hizo más pesada. Insectos. El prana putrefacto se enroscaba en el interior de Sakura Matou. Las fluctuaciones de la finca Matou, activa durante el día, inactiva durante la noche. Si juntas todo eso, la imagen ya olía bastante mal. Genos preguntó, ¿cuándo fue la adopción? Seiya revisó el documento. Hace unos 10 años. Genos no preguntó nada más. 10 años. Un niño enviado a ese tipo de hogar durante 10 años. Soltó un suspiro. Ilya lo miró. No pongas esa cara. Genos parpadeó. ¿Qué cara? ¿Sabes? El tono de Ilya era monótono. Genos la miró. Entonces sonrió. Bien. Lo guardo. Ilya lo ignoró y se volvió hacia Seiya. ¿Algo más? Por ahora no. Los registros sobre las familias Tosaka y Matou son escasos. Gran parte del contenido parece haber sido borrado deliberadamente. Seiya hizo una pausa. Señorita Ilya, ¿debo continuar con la investigación? Sí. Ilya respondió de inmediato. Investiguen las actividades de la familia Matou durante los últimos 10 años, especialmente lo que sucedió después de la adopción de Sakura Matou. Comprendido. Seiya recogió la carpeta. Liz se dio la vuelta para marcharse. En la entrada, se detuvo. Ella volvió a mirar a Ilya. Extrañar. Ilya levantó la vista. Liz solo dijo una cosa. Ten cuidado. Ilya sostuvo su mirada por un instante. Lo sé. La puerta se cerró. La casa de seguridad volvió a quedar en silencio. Genos miró el árbol genealógico que estaba sobre la mesa de centro. Seiya se había llevado la carpeta, pero Ilya había conservado esta fotocopia. Rin Tosaka y Tosaka Sakura estaban sentadas una al lado de la otra en la página. Uno de ellos se había alojado con la familia Tosaka. Uno de ellos se había sentido atraído por la familia Matou. Ilya extendió la mano y dio la vuelta al papel, dándole la vuelta. Un niño que fue enviado lejos. Genos no respondió. Ilya estaba sentada allí, con el pelo plateado cayéndole sobre la cara y una expresión indescifrable. Genos se inclinó y recogió la taza vacía que estaba sobre la mesa de centro. ¿Quieres leche? Ilya levantó la vista y lo fulminó con la mirada. Es por la tarde. Puedes tomar leche por la tarde. No. ¿Té? Ilya permaneció callada un rato. Que sea ligero. Genos se levantó y fue a la cocina a hervir agua. Cuando empezó a oírse el sonido del agua corriendo, Ilya bajó la mirada hacia sus propias manos. Habló de repente. No le cuentes esto a Shirou Emiya. Todavía no. Genos puso la tetera en la estufa. Bueno.
Ilya miró hacia la cocina. ¿No vas a preguntar por qué? Él iría directo hacia allá. Geno sacó las hojas de té. Y sería una escena desagradable. Ilya no discutió. Tras un instante, dijo: ese tipo de persona es la más problemática. Geno sacó la copa. Últimamente lo has estado entendiendo mejor. La mano de Ilya se detuvo un instante al tomar la taza. A Ilya simplemente le desagradan las personas que no piensan en las consecuencias. Genos colocó el té delante de ella. Tienes razón. Ilya frunció el ceño. Estás siendo demasiado obvio al intentar complacerme. Genos volvió a sentarse. Fue mi error. Ilya resopló, tomó un sorbo de té y su expresión se agrió. Eso es terrible. Pensé que estaba bien. Genos se bebió el contenido de la taza de un trago. Por primera vez, sintió que sus habilidades culinarias podrían estar mejorando. Antes de que anocheciera, llegó un mensaje de parte de Rin. Patrullaje según lo previsto. Genos se quedó junto a la ventana y escuchó el mensaje que Archer le transmitió en forma espiritual. Seguiremos el plan acordado. Genos se apoyó en el marco de la ventana. Entendido. Dile a Rin Tosaka que puede haber fórmulas de hechizos residuales en el distrito comercial. Encontré algunos rastros durante el día. Comprendido. La presencia de Archer se disipó. Genos cerró la ventana. Ilya ya se había puesto su abrigo blanco, con la bufanda morada enrollada alrededor del cuello. Se quedó de pie en la entrada, con los guantes rojos subidos hasta las muñecas. Genos la miró. Esta noche nos centraremos en seguir el rastro de Caster. No toquemos todavía el tema de la familia Matou. Ilya asintió. Ilya lo sabe. Genos añadió. Revisé el templo Reed durante el día. Ella no está allí. Así que se esconderá en algún lugar más problemático. Ilya empujó la puerta para abrirla. Entró a borbotones el aire frío. Genos la siguió. Las farolas se encendieron una tras otra. Sus sombras caían sobre el suelo, una larga, la otra corta. Genos extendió su resonancia de campo de batalla ampliamente, sondeando desde la ciudad de Miyama hacia el distrito comercial. La presencia de Caster aún no aparecía. Pero en dirección al distrito comercial, esos débiles rastros de prana que habían quedado del día eran ahora más nítidos que al anochecer. Lee 30 capítulos por adelantado en patreon.com/miax63. Capítulo 63, proyección. Genos e Ilya buscaron hasta el límite del distrito comercial. La presencia de Caster nunca apareció. Soichiro Ukuzuki tampoco dejó rastro. Únicamente en el borde exterior del distrito comercial, se aprecian unas tenues marcas de fórmulas de hechizos de color púrpura. Genos estaba agachado junto a una farola, con las yemas de los dedos apoyadas en el suelo. Ese prana era delgado. Recorría el borde de la línea telúrica, como si alguien la hubiera colocado deliberadamente entre los huecos de los ladrillos. Ilya estaba detrás de él. ¿Encontraste algo, Genos? Encontré un sendero. Genos retiró la mano. Quienquiera que lo haya dejado, ya no está. Las huellas aún permanecen aquí. Los ojos rojos de Ilya miraron más profundamente hacia la calle. ¿Una trampa? Probablemente. Genos miró hacia el otro lado. El grupo de Rin estaba cubriendo el perímetro exterior sintoísta y el acceso al templo Reed, que pasaría justo al otro lado del distrito comercial. Le envió un mensaje a Rin mediante la fórmula del hechizo de comunicación previamente acordada. Estate atento a las finas fórmulas mágicas de color púrpura que hay en el suelo. No las pises. Tras un instante, la voz de Rin volvió a oírse. Recibido. ¿Cómo va todo por tu parte? Lo hemos barrido. No hay Caster. Luego, dirígete hacia el centro del distrito comercial. Yo seguiré despejando mi zona. Genos se puso de pie. Vamos, señorita. Ilya lo miró, resopló y no replicó. Caminaron hacia el centro del distrito comercial. Aquí había más tranquilidad que en Miyama Town. Las persianas enrollables se alineaban una tras otra en la calle, y apenas había peatones. Genos mantuvo sus sentidos bien abiertos. Los rastros púrpuras aparecían y desaparecían a intervalos irregulares. Caster había sido cuidadosa. Había cortado los restos en trozos muy pequeños. Al llegar a una intersección estrecha, la voz de Rin se escuchó de repente. Corajudo, su tono era bajo y apagado. Eso que mencionaste, lo encontré. Genos se detuvo. Ilya levantó la vista al mismo tiempo. Ubicación. Rin señaló el lugar. No muy lejos de ellos. A 2 calles de distancia. Genos agarró la empuñadura de la espada sin nombre. Ya venimos. Tengan cuidado. Sé lo que estoy haciendo.
La comunicación con Rin se interrumpió. Genos e Ilya aceleraron el paso de inmediato. Para cuando doblaron la esquina, Genos ya había percibido que el prana que tenían delante se estaba desestabilizando. El tipo de inestabilidad que significaba problemas. Como una cuerda estirada al máximo, a punto de romperse. Genos dijo en voz baja. Algo salió mal. Ilya no preguntó. Abrió su canal de prana directamente. Prana cálida presionada contra el borde del origen espiritual de Genos. Al instante siguiente, una luz púrpura irrumpió en el interior del callejón que tenían delante. La voz de Rin resonó. Shirou, retrocede. Genos irrumpió en la entrada del callejón. Vio a Saber de pie al frente, blandiendo su espada invisible en un amplio barrido, flechas de prana púrpura destrozadas por el arco de su hoja. Rin estaba medio agachada en el suelo, una joya explotaba en la palma de su mano y una barrera roja absorbía el impacto frontal. Shirou Emiya se encontraba justo fuera del borde de la barrera. Sostenía una vieja espada de madera para practicar. Ahora, una luz blanco-azulada lo estaba engullendo. El paso de Genos se detuvo bruscamente. La luz brotó de la palma de Shirou, extendiéndose rápidamente a lo largo del contorno de la hoja de madera. El aroma a madera había sido eclipsado. Genos percibió una sensación de peso metálico. Shirou levantó la mano. La luz blanco-azulada se condensó. Él sostenía una espada. La hoja era lisa, de color gris plateado, y el filo estaba limpio. La expresión de Shirou seguía siendo algo inexpresiva, pero su cuerpo ya se había movido. 2 flechas moradas salieron disparadas desde un costado hacia su pecho. Un tercer ataque le cortó el cuello en ángulo. Shirou blandió la espada. El primer corte fue horizontal, separando las 2 primeras flechas de prana. La segunda era vertical, dividiendo la última flecha por la mitad. Sus hombros se encogieron un poco demasiado y su recuperación fue medio instante lenta. Pero él los había bloqueado a todos. Genos miró la espada. Sintió que comprendía algo, y entonces sus ojos se posaron en el filo de la hoja. Pequeñas chispas de color blanco azulado se desprendían del filo. La forma en que se agrietó, la forma en que se rompió, era exactamente como algo que había visto antes. Genos levantó la vista. Una presencia familiar coronaba el edificio comercial. Archer estaba allí. En el instante en que Shirou proyectó esa espada, la presencia se sacudió violentamente. Luego, la situación volvió a estar bajo control. El prana púrpura del callejón finalmente se disipó por completo. Rin bajó la barrera. Su rostro estaba sombrío. Maldita sea. Había otra capa debajo. Se puso de pie y miró a Shirou. Emiya-kun. Shirou se quedó mirando su propia mano. La espada ya no podía mantenerse unida. La hoja comenzó a desvanecerse desde la punta, chispas blanco-azuladas cayendo hacia abajo, hasta que la espada entera se dispersó en el aire. La vieja espada de madera de práctica cayó al suelo con un estrépito. El sonido era apagado. Shirou aún mantenía la postura de empuñar una espada. ¿Qué fue eso hace un momento? Él mismo formuló la pregunta. Rin se acercó a él. Ella miró su mano derecha, luego la espada de madera que estaba en el suelo. Yo debería preguntarte eso. Shirou levantó la vista. Simplemente pensé que, si tuviera una espada en la mano, podría bloquearlo. Rin frunció el ceño. ¿Y luego? Y entonces salió a la luz. La voz de Shirou era baja. No parecía seguro de sí mismo. Rin guardó silencio por un momento. Su expresión se volvió compleja. Tu magia es mucho más problemática de lo que pensaba. Saber se acercó a Shirou. Shirou, ¿tienes algún problema físico? Shirou negó con la cabeza. Estoy bien. Solo tengo la mano un poco entumecida. La mirada de Saber se detuvo en la palma de su mano. Esa espada de hace un momento. Su tasa de finalización fue muy alta. Shirou parpadeó. Pero no tengo ni idea de cómo lo hice. Saber no insistió más. Genos envainó la espada sin nombre. Ilya se acercó a él. Su voz era suave. ¿Lo viste? Hice. ¿Qué era? Genos no respondió de inmediato. Volvió a mirar hacia el tejado. La presencia de Archer seguía ahí. Rin también levantó la vista. Arquero. Una voz grave provino del tejado. Caster no habrá tendido solo una trampa. Con eso basta por esta noche. Rin frunció el ceño. ¿Lo viste, verdad? Hice. La voz de Archer era monótona. ¿Qué suerte tiene ese chico? Shirou levantó la vista. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Exactamente lo que parece. Archer no se mostró. Genos escuchó su voz. Su suposición se confirmó en gran medida.
Rin miró a Genos. ¿Cuál es tu opinión? Genos se encogió de hombros. Caster definitivamente dejó trampas. El cebo funcionó de maravilla. Si seguimos buscando esta noche, encontraremos más. Rin lo miró fijamente. Eso no es lo que preguntó. Genos sonrió levemente. La magia de Shirou es interesante. La expresión de Shirou se puso rígida. El ceño fruncido de Rin se acentuó. ¿Eso es todo? Por ahora, eso es todo. Genos miró a Shirou. Acabas de sobrevivir. Eso importa más que entender la fórmula del hechizo. Shirou parpadeó. Ah, sí. Ilya miró a Genos y puso mala cara. El grupo comenzó a retirarse. Rin caminaba adelante, sermoneando a Shirou en voz baja durante todo el trayecto, con un tono más urgente de lo habitual. Saber permaneció al lado de Shirou, observando sus pasos. La presencia de Archer los seguía desde la distancia, a lo largo de los tejados. Genos e Ilya se quedaron atrás. Ilya mantuvo la voz baja. Genos. ¿Estabas viendo a Archer hace un momento? Genos no lo negó. Su reacción fue enorme. ¿Por culpa de Shirou en Ilya? Por la espada. Ilya permaneció callada un rato. ¿Qué notaste? Genos miró la espalda de Shirou, que estaba delante de ellos. El chico seguía mirando su mano derecha. Entonces Genos le sonrió a Ilya. Tengo una suposición muy preocupante. Lee 30 capítulos por adelantado en Patreon con /Niax64. Capítulo 64, el final y los fragmentos del cuento para dormir de camino de vuelta a la casa segura, Ilya no dijo ni una palabra. Las farolas se deslizaban una a una junto a ellos. Genos caminaba por el exterior, con la mano derecha colgando cerca de la espada sin nombre, mientras sus sentidos se extendían capa por capa a lo largo de la calle. En el distrito comercial que se extendía tras ellos, los restos de la fórmula del hechizo que había dejado Caster seguían desvaneciéndose lentamente. Ilya habló. Genos. Genos giró la cabeza hacia ella. Esa suposición problemática que mencionaste. ¿Tiene que ver con Archer? Genos escuchó, y sus pasos no se detuvieron. Ilya lo miró. ¿Vas a ocultárselo a Ilya? No. Primero necesito aclarar los detalles. Genos miró hacia adelante. Decirlo ahora solo empeoraría las cosas. Ilya guardó silencio por un momento, luego suspiró levemente. Más vale que así sea. Genos sonrió, pero no respondió. Simplemente pensó que la Ilya de ahora parecía más una niña que la primera vez que se conocieron. Regresaron a la casa segura. Genos revisó las puertas, las ventanas, el campo delimitado, el tejado y el patio trasero, como siempre hacía. Todo era normal. Ilya se quedó al pie de la escalera y lo miró. Genos. ¿Qué es? Sube. Genos levantó la vista. Ilya ya se había dado la vuelta y había subido las escaleras, y su cabello plateado reflejó la luz por un instante. Genos siguió. La habitación estaba iluminada con una luz cálida. Ilya se había puesto un camisón blanco de encaje. Estaba sentada en la cama, con 2 vasos de leche en la mesita de noche. Ya tenía uno en la mano. El otro estaba sentado cerca del borde exterior. Genos echó un vistazo al vaso. ¿Qué es esto? ¿Hay uno para mí también? Ilya levantó ligeramente la barbilla. Simplemente lo vertí por casualidad. Gracias, entonces. Callarse la boca. Genos se sentó en la silla junto a la cama, sonriendo, y dio un sorbo a su bebida. La temperatura era perfecta. Ilya lo miró. Cuenta una historia. La mano de Genos se detuvo sobre el cristal. Esta noche no. Ilya frunció el ceño. ¿Por qué? La siguiente parte no es apta para la hora de dormir. Los ojos de Ilya se tornaron de disgusto al instante. Cuando Lux murió, tampoco estaba en condiciones de irse a la cama. Genos dejó el vaso sobre la mesa. Por eso, en cierto modo, me arrepiento de haber contado eso. Ilya vaciló y luego subió la manta un poco más. Pero Ilya durmió perfectamente después. Ella lo miró fijamente durante un rato y luego cedió. Entonces, simplemente cuenta el final. Genos negó con la cabeza. El final es aún menos apropiado. Dijiste que la historia no estaba terminada. Así será. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento adecuado. Ilya infló las mejillas. Odio esa frase. Genos sonrió. Ilya lo miró con furia. ¿Te estás riendo? Genos borró la sonrisa de su rostro. No, no lo soy. No te inventes cosas. Ilya volvió a colocar el vaso en la mesita de noche, con expresión aún de disgusto. Genos estaba sentado en la silla, con los dedos apoyados ligeramente en el lateral del cristal.
La siguiente parte de la historia llegaría al rey demonio del fin. Llegaría a la batalla final. Llegaría al final en el que Silverleaf y todos los demás mueren. Sería el punto culminante de su leyenda y su último capítulo. Ilya era demasiado astuta. Recordaba la sopa caliente desde aquella primera noche hasta ahora, y tampoco había echado de menos el nombre de Imbas. Si él continuaba, ella finalmente lograría reconstruir la forma del tercer noble fantasma de la leyenda de Genos Imbas. Ilya lo vio quedarse en silencio. Frunció lentamente el ceño. Genos. ¿Estás pensando en algo problemático? Un poco. ¿Hoy se trata de Archer? Genos la miró y le revolvió suavemente su suave y largo cabello plateado. En parte. Ilya se removió incómoda, claramente no acostumbrada a que él le tocara el pelo. Entonces ella extendió la mano, le agarró 2 dedos y se los apartó de la cabeza. Pero eso fue todo. No los soltó. No pasa nada si no cuentas la historia. Siéntate aquí. Genos respondió en voz baja. De acuerdo. Me sentaré aquí hasta que te duermas. ¿Quién te pidió que me hicieras compañía? Ilya apartó la mirada. Su mano no lo soltó. Genos se recostó en la silla y permaneció a su lado en silencio. Pronto, la habitación no contenía nada más que respiración. Al principio, los ojos de Ilya seguían abiertos, y sus pestañas se movían de vez en cuando. Entonces su respiración se normalizó. Genos esperó un poco más y luego intentó con cuidado liberar su mano. Mientras dormía, Ilya la apretó con más fuerza. Genos se detuvo. Solo cuando ella finalmente la soltó, él volvió a meter su mano debajo de la manta. Buenas noches, pequeña. Lo dijo en voz baja. Ilya durmió profundamente. Genos cerró la puerta tras de sí y bajó las escaleras. Las luces del salón estaban apagadas. La luz de la luna se filtraba por la ventana e iluminaba la mesa de centro. La espada sin nombre yacía sobre la mesa frente a él. Genos se sentó en el sofá y cerró los ojos. Repasó mentalmente todo lo que conectaba a Shirou Emilia con Archer. Y el conocimiento que el Santo Grial había vertido en el origen del espíritu de un Servant, la parte relativa al trono de los héroes. Los espíritus heroicos no solo provenían del pasado. Aquellos que alcanzaran el trono podían ser invocados por el Grial. En aquel lugar, el tiempo no transcurría con tanta regularidad. Personas del pasado, personas del futuro, podrían acabar sentadas en la misma mesa. Si Archer viniera del futuro. Si él fuera Shirou Emilia después de recorrer ese camino hasta el final. Muchas cosas encajaron a la perfección. ¿Por qué había mirado a Genos con gratitud? ¿Por qué le resultaba tan molesto Shirou? ¿Por qué su voz se tornaba tan seria cuando se mencionaba el idealismo? ¿Por qué había dicho que Genos y Shirou tomaron caminos diferentes? ¿Por qué su presencia se había desvanecido cuando Shirou proyectó esa espada? Genos presionó los dedos contra el puente de su nariz. Este veredicto fue demasiado severo. Es demasiado fuerte como para decirlo en voz alta sin cuidado. No tenía la propia confesión de Archer. No tenía pruebas que pudiera presentar. Pero muchas decisiones no podían esperar a que se presentaran todas las pruebas. Una probabilidad suficientemente alta bastó para cambiar lo que sucedió después. Genos miró sus propias manos. Él también había llegado al final de su camino. Había muerto una vez. Cuando el rey demonio del fin cayó, su camino también se quebró allí. Pero no odiaba a la persona que había sido antes. Recordó la sopa caliente que Imbas le había dado. Recordó a Silverleaf de pie detrás de él con esa mirada fría en su rostro. Recordaba que Lux lo llamaba amo con una sonrisa. Recordaba a Ironwald maldiciendo con esa voz áspera suya. Recordaba a Aster rezando en voz baja junto a la hoguera. La última espada le había tocado blandir. Pero al menos antes del final, hubo gente que lo acompañó en ese camino. Probablemente Archer también había recorrido su camino solo. Cargando con todos sobre su espalda, sobreviviendo solo. Morir en un lugar donde nadie te tendió la mano. Genos dejó escapar un suspiro silencioso. Shirou Emilia, no continuó. Por ahora, guardaría este sentimiento en su corazón. En cuanto a Ilya, como mínimo, no esta noche. Esta era la propia herida de Archer. Si otra persona metiera la mano para quitar la venda, lo único que conseguiría sería esparcir la sangre. Genos extendió la mano hacia la espada sin nombre. Fue entonces cuando su percepción recorrió los límites de la ciudad de Miyama. Un tenue rastro de corrupción flotaba desde la distancia. La dirección era la finca de la familia Matou. Los ojos de Genos se oscurecieron. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. El rostro de Sakura Matou apareció fugazmente en su mente.
La chica que hablaba tan suavemente. Quien cocinaba con tanta facilidad. Quien llevaba dentro de sí la misma inmundicia que él había percibido bajo el puente. Genos agarró la empuñadura. La otra pieza del rompecabezas. Es hora de verla con claridad también. Lee 30 capítulos por adelantado en Patreon con /Niax65. Capítulo 65, reconocimiento nocturno. Cuando Genos se apartó de la ventana, lo primero que hizo fue mirar hacia el segundo piso. La presencia de Ilya era constante. En el otro extremo del contrato amo-sirviente reinaba la calma. No había señales de alteración. Genos redujo su presencia al mínimo, adoptó forma espiritual y se deslizó fuera del refugio siguiendo las sombras de los aleros. Esta salida se limitó al perímetro exterior. Confirma la dirección, anota las huellas, encuentra una ruta de regreso. Todo lo demás podía esperar hasta que Ilya despertara. La noche en el pueblo de Miyama era tranquila. Genos no tomó los caminos principales. Avanzó por los tejados bajos. En cada cruce, memorizaba las rutas de retirada. En qué callejones podía meterse, qué muros de los patios podía usar como palanca, qué postes de luz bloquearían su línea de visión. Todo eso se grababa en su mente poco a poco. Cuando llevas haciendo esto el tiempo suficiente, se vuelve tan natural como comer o dormir. Bueno, ya no necesitaba dormir ni comer. La idea le divirtió. Genos negó con la cabeza y volvió a concentrarse. Cuanto más se acercaba a la residencia Matou, más nítido se volvía el olor. Las extrañas fluctuaciones de prana que se habían producido más temprano ese día habían cesado. Pero ahora que se habían detenido, lo que quedaba era aún más evidente. Genos se detuvo en una azotea y cerró los ojos. Su percepción se extendió por toda la calle de abajo. Durante el día, esa fuerza se había sentido como si alguien intentara abrir a la fuerza un circuito mágico roto. Ahora, una vez desaparecida la actividad superficial, solo quedaban los rastros comprimidos. Como la línea húmeda que deja la marea al retirarse en la base de un muro. Recordó la frecuencia que había detectado durante la patrulla del día. Recordaba la residencia de los Emilia. Sakura Matou sacando los platos y la suciedad profundamente enterrada que se enroscaba en su interior. También recordó el puente Fuyuki y el aura que se respiraba bajo él, como agua turbia y estancada. Al juntar los tres, el aroma era prácticamente idéntico. Genos abrió los ojos y miró la tranquila zona residencial que se extendía ante él. Esto es un problema. Lo dijo en voz baja. Genos siguió avanzando, aunque mucho más despacio ahora. Se detuvo a unos 200 metros de la residencia de los Matou. Si se acercaba más, entraría en el alcance de la fórmula del hechizo que podría rastrearlo. No quería alertar a nadie dentro esta noche. Envió su sonda de resonancia de campo de batalla hacia adelante. En el instante en que sus hilos de percepción tocaron el perímetro exterior de la residencia, chocaron con una capa de residuos de prana fríos y húmedos. Me sentí fatal. Se aferraba a los límites de su percepción, no se desprendía y desprendía un hedor putrefacto y cobrizo. Genos frunció el ceño. No forzó su percepción hacia adentro. Simplemente trazó el perímetro, poco a poco. Debajo de la residencia había focas. Muchas capas. Pero esas focas daban mala espina. No estaban dispuestas hacia afuera para impedir la entrada de intrusos. Presionaban hacia abajo, como manos que sujetan algo bajo tierra. La inmundicia subterránea seguía aflorando. Las fórmulas de los hechizos anteriores se hundieron, capa tras capa. Los dos bandos llevaban años enfrentándose. Las huellas que habían dejado se encontraban ahora entrelazadas con la propia residencia, con la línea telúrica, con las piedras de los cimientos. La expresión de Genos se ensombreció. La contaminación bajo el puente era como agua sucia que se filtraba por las grietas. Lo que había dentro de Sakura Matou era como un terrón de barro metido a la fuerza y sellado herméticamente. Esto era más profundo. Más pesado. Como si todo el subsuelo se hubiera podrido. Aquella sensación le recordó el fenómeno de la erosión en Astrea. Primero se va el terreno. Luego el agua. La gente es la última en darse cuenta. Para entonces, ya es demasiado tarde para la mayoría de las cosas. Genos interrumpió su indagación más profunda. Temía que si su percepción se adentraba más, despertaría algo. También temía que la gente de dentro se diera cuenta de que había ojos observándolos desde fuera. Se quedó de pie, expuesto al viento nocturno, y permaneció inmóvil durante un largo rato. El rostro de Sakura Matou apareció en su mente. En la Academia Omurahara, caminaba pegada a las paredes, e incluso sus pasos parecían ocultarse de la gente.
En la residencia Emilia, salió con los platos en la mano e inclinó la cabeza ante Ilia. Cuando miró a Shirou, su expresión se suavizó un poco. Pero esa ligereza fue rápidamente reprimida. Genos podría conectar las líneas ahora. Sakura Matou vivía en esta residencia. El suministro de prana del jinete apuntaba hacia ella. La inmundicia que había en su interior provenía del mismo origen que la que yacía bajo tierra. Las fórmulas mágicas de la familia Matou giraban en torno a lo que había bajo tierra, y las extrañas fluctuaciones de prana ocurridas anteriormente también estaban relacionadas con ella. La chica llevaba mucho tiempo en el centro de todo esto. Genos quería desenvainar su espada. El pensamiento afloró y su mano ya estaba sobre la empuñadura de la espada sin nombre. Pero no se movió. Se desconocía la estructura subterránea de la residencia. Un balanceo imprudente podría herir gravemente a Sakura Matou. La persona que realmente mantenía este sistema no había dado la cara. Y esto había que contárselo primero a Ilia. Entonces podrían decidir cuándo contárselo a Rin Tosaka. En cuanto a Shirou Emilia, eso tendría que esperar hasta que alguien pudiera detenerlo. Genos retiró su percepción. En el instante en que regresó, sintió la fría humedad que aún se aferraba a la capa exterior de su origen espiritual. Frunciendo el ceño, raspó los residuos con prana. Eso fue suficiente por esta noche. Profundizar en el tema no aportaría mucho, pero el riesgo se duplicaría. Dio media vuelta y se marchó, siguiendo la ruta que había memorizado al llegar. La casa de seguridad seguía en silencio. Genos regresó al salón a través de la ventana. No encendió las luces. Se sentó en el sofá y colocó la espada sin nombre sobre sus rodillas. Afuera, el cielo se fue aclarando poco a poco. No cerró los ojos en toda la noche. Cuando oyó pasos en el piso de arriba, Genos levantó la vista. Ilia bajó. Llevaba un vestido blanco de casa, con el pelo plateado ligeramente despeinado, como si acabara de salir a duras penas de una almohada. Vio a Genos sentado en la sala de estar e inmediatamente frunció el ceño. «Genos, ¿por qué no estás en el tejado?» Genos sonrió levemente. «Me quedé pensando en cosas». Ilia se quedó al pie de la escalera, observándolo. Ella no habló de inmediato. Sus ojos rojos recorrieron su rostro, para luego posarse en el sin nombre que descansaba sobre sus rodillas. Ilia se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. El sonido del agua corriendo. Poco después, regresó con un vaso de agua y lo colocó delante de Genos. La base del vaso tocó la mesa con un suave sonido. Beber. Genos miró el vaso, y la respiración que había estado conteniendo toda la noche se relajó un poco. Gracias. Ilia no necesita agradecimientos. Ilia se sentó frente a él y cruzó los brazos. ¿Así que saliste anoche? Genos cogió el vaso, pero no bebió. Sí. Ilia lo miró fijamente. ¿El lugar de Matou? Sí. La expresión de Ilia se volvió fría. ¿Tiene que ver con Sakura Matou? Genos miró el agua en el vaso. Sí, así es. Y es más profundo de lo que pensábamos ayer. Ilia no empujó. Ella se sentó allí y esperó a que él continuara. Genos estaba a punto de hablar cuando sus dedos se congelaron contra el borde del cristal. Algo había rozado su resonancia de campo de batalla. La dirección. La residencia Matou. La extraña fluctuación del prana había reaparecido. Genos levantó la vista. Ilia notó el cambio en él. ¿Qué es? Genos no respondió de inmediato. Él orientó su percepción hacia ello. La fluctuación fue más urgente que ayer. Las subidas y bajadas también fueron más pronunciadas. Según el patrón observado en los últimos días, este tipo de actividad no debería haber aparecido hasta más tarde. Hoy fue temprano. Y se estaba forzando el proceso, como si alguien estuviera empujando un procedimiento que se suponía que debía seguir su propio calendario. Genos dejó el vaso lentamente sobre la mesa. El agua del interior chapoteó una vez y golpeó el costado. Ilia se puso de pie. ¿Genos? Genos miró hacia la residencia Matou y su voz se apagó. Ellos también están acelerando. Lee 30 capítulos por adelantado en Patreon con /miax66. Capítulo 66, el nombre borrado. Ilia estaba de pie al otro lado de la mesa de café, con los ojos rojos fijos en él. Los últimos vestigios de sueño ya habían desaparecido. Genos volvió a colocar la taza sobre la mesa. El agua que contenía aún se balanceaba suavemente. Anoche solo exploré el perímetro. Hay muchas capas de fórmulas mágicas bajo tierra, todas orientadas de forma extraña y todas presionando hacia abajo. Las defensas de una residencia normal mantendrían alejados a los forasteros.
Este lugar es todo lo contrario, como si alguien hubiera estado sujetando algo bajo tierra con la mano. La expresión de Ilya se volvió más fría. ¿Está relacionado con Sakura Matou? Genos la miró. Tienen la misma fuente de emisión. Lo que hay dentro de su cuerpo, lo que hay debajo de la residencia Matou y la contaminación bajo el puente Fuyuki, todos huelen prácticamente igual. Los dedos de Ilya se apretaron, arrugando el dobladillo de su falda. Genos continuó. La perturbación del prana de hoy llegó antes que ayer. Y fue más intensa. Como si alguien hubiera decidido que el ritmo era demasiado lento y le hubiera dado un empujón. ¿Puedes entrar? Sí. Genos respondió sin dudarlo. Ilya lo miró. Genos añadió. Yo también puedo salir con vida. Ilya lo miró fijamente. ¿Y luego? Genos se recostó en el sofá, golpeando suavemente con los nudillos la vaina de sin nombre. Y entonces probablemente haría que todos los que estuvieran dentro murieran en el proceso. Ilya guardó silencio. Ella entendió eso. Si Sakura Matou realmente estuviera en el centro de esas fórmulas mágicas, atacar a ciegas convertiría un rescate en una matanza. Genos miró por la ventana. La persona que realmente está detrás de todo esto no se ha revelado. Shinji Matou no parece capaz de hacerlo, y el conducto de prana de Rider tampoco apunta a él. Lo que hay debajo de esa residencia es antiguo. Un niño no puede mantenerlo solo. Ilya se sentó frente a él, con un tono frío. Así que esperamos. Ilya odia esperar. Lo sé. Ilya alzó la vista. Pero Ilya cree en Genos. Genos parpadeó. Entonces sonrió. Eso estuvo muy bien dicho. Ilya apartó la mirada. Deja de alabar a Ilya con ese tono. Bien. Solo me estabas siguiendo la corriente. Realmente creo que estuvo bien. Ilya dejó escapar un pequeño resoplido y no respondió. Genos estaba a punto de volver a dirigir su atención hacia la residencia Matou cuando una presencia familiar se acercó desde fuera de la casa segura. Genos levantó la vista. Ilya también lo había presentido. Su voz se apagó. «Oms. Arquero». Justo después de que las palabras salieran de su boca, la fluctuación de la fórmula del hechizo de comunicación de Rin Tosaka llegó a través de la ventana. Archer no se dejó ver. Su voz llegó desde afuera, monótona. Rin te necesita en la residencia Emilia esta noche. Encontró algunos documentos antiguos sobre el Santo Grial, y las fórmulas de hechizos residuales en el distrito comercial deben ser recompiladas. Genos se acercó a la ventana y miró a través del cristal. ¿Cuánto encontró? Lo suficiente como para mantenerla despierta toda la noche. La voz de Archer seguía siendo fría. Genos escuchó las palabras, pero sintió que había algo más detrás de ellas. ¿Shirou Emilia también está allí? Silencio desde el exterior. Por supuesto que sí. Mejor no esperes que se quede quieto. La comisura de los labios de Genos se crispó. ¿De verdad te preocupas por él? Simplemente no quiero complicaciones. Anotado. Archer no dijo nada más. Su presencia se desvaneció rápidamente. Ilya estaba detrás de Genos. ¿Siempre es tan desagradable? Prácticamente. Genos cerró la ventana. Esta noche iremos a la residencia Emilia. Rin necesita saber qué está pasando con la familia Matou, pero no podemos entrar en demasiados detalles delante de Shirou. Ilya asintió. Él iría directo allí. Y además lo estropearía todo. Ilya lo miró. Últimamente has estado entendiendo bastante bien a Shirou Emilia. Genos extendió las manos y no dijo nada. Ilya no presionó. Al anochecer, los dos salieron. Esta vez Genos no se transformó en espíritu. Caminó al lado de Ilya al aire libre. Las luces de la residencia Emilia estaban encendidas. Shirou abrió la puerta. Vio a Ilya y a Genos y se relajó visiblemente. Ilya, valiente, lo lograste. Ilya asintió con frialdad. Gracias por invitarnos. Genos la siguió adentro. Al pasar por la entrada, sus ojos recorrieron la pared del pasillo. Esa fotografía seguía allí. Ilya no hizo ninguna pausa. Esta vez ni siquiera se agarró la falda. En la sala de estar, Rin ya estaba sentada a la mesa. Varios documentos antiguos yacían extendidos frente a ella, con los bordes amarillentos y algunos pliegues desgastados hasta quedar blancos. Saber estaba de pie detrás de Shirou, vestida pulcramente con ropa de civil y con expresión serena. Archer se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, sus ojos grises recorrieron a Genos sin decir palabra. Rin fue directo al grano. Revisé minuciosamente los archivos antiguos de la familia Tosaka. Empujó la sábana superior hacia el centro de la mesa.
Durante la Tercera Guerra del Santo Grial, el sistema del Grial experimentó una anomalía. Shirou se incorporó de inmediato. ¿Anomalía? Rin no lo miró. Sus dedos estaban planos contra el papel. Los registros fueron borrados. Se eliminaron secciones clave. Queda muy poco, solo lo suficiente para confirmar algunos términos. Hizo una pausa. Einsberg. Desviación del sistema de alerta. Reacción de contaminación del recipiente. La temperatura en la sala pareció bajar 1 grado. Los hombros de Ilya se tensaron, apenas un poco. Genos, que estaba de pie detrás de ella, dio medio paso hacia adelante, bloqueando la visión de varias personas al otro lado de la habitación. Rin notó el movimiento. Frunció el ceño, pero no dijo nada. Shirou se quedó mirando el papel. Contaminación de los vasos sanguíneos, ¿qué significa eso? Rin se frotó el puente de la nariz. Sigo investigando. Lo que puedo confirmar es que lo que dijo Caster en el templo Rick tenía fundamento. El problema del Santo Grial probablemente se remonta a mucho tiempo atrás. Saber habló en voz baja. La Tercera Guerra Mundial fue hace mucho tiempo. Bien. La voz de Rin era tensa. Eso es lo que lo hace difícil. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es encontrar lo que ha estado oculto. Genos examinó el artículo. La escritura se interrumpía en varios puntos, como si alguien hubiera arrancado deliberadamente trozos de carne. No extendió la mano para tocarlo. El mero hecho de que algunos registros hubieran sobrevivido ya era una advertencia. Ilya preguntó, ¿había algún nombre en la sección borrada? Rin la miró. Una parte parecía un nombre, pero la tinta restante es demasiado tenue para leerla. También hay un campo de clase que fue borrado. La mirada de Archer se desvió, casi imperceptiblemente. Genos lo atrapó. No dijo nada. Rin guardó el papel y se volvió hacia Genos. ¿Y tu parte? Genos miró a Shirou. Shirou parpadeó ante aquella mirada. Genos habló. La perturbación del prana proveniente de la dirección de Matou llegó temprano. Las fórmulas de hechizos subterráneos han estado ejerciendo presión sobre algo todo el tiempo. La expresión de Shirou cambió. ¿Shinji? Aún no puedo decirlo con seguridad. El tono de Genos era neutro. Lo que sí puedo asegurar es que no puedes ir solo a la residencia de los Matou esta noche. Shirou abrió la boca. Rin intervino de inmediato. Emilia-kun, siéntate. Pero, sin peros. La voz de Rin era apagada. Si vienes corriendo ahora, solo empeorarás las cosas. Shirou miró a Saber. Saber no se puso de su lado. Shirou, Brave y Rin tienen razón. Shirou apretó el puño y luego lo soltó lentamente. Entiendo. Genos lo observó un momento, confirmó que el impulso se había reprimido temporalmente y continuó. Sobre la residencia Matou. Recomiendo que primero tracen un mapa de la estructura subterránea de la fórmula del hechizo. Además, no dejen que se pierda el rastro de Caster. Elegirá un lugar seguro donde esconderse. Esas pistas en el distrito comercial podrían ser un señuelo, o podrían ser señales. Rin asintió. Volveré a inspeccionar el distrito comercial. La residencia de los Matou me corresponde investigarla. Se detuvo allí, con la mirada fija en el rostro de Ilya por un instante. Ilya no habló. Ambos sabían que había cosas que no se podían decir delante de Shirou. La reunión no duró mucho. Shirou fue a la cocina a hervir agua, diciendo que iba a preparar algo de comida. Rin se quedó en la sala de estar para revisar los documentos de nuevo, con una expresión peor que antes. Saber salió al patio para comprobar si había algo inusual y practicar un poco con la espada. Ilya estaba sentada al borde del pasillo, con una taza de té caliente en la mano, más callada de lo habitual. Genos permaneció de pie un rato y luego habló. Voy a subir al tejado a tomar un poco de aire. Ilya lo miró. Corajudo. Genos se detuvo. Ilya lo observaba. Su voz era suave. No hagas nada imprudente. Entiendo. Genos sonrió. Solo el techo. Ilya le lanzó una mirada. Genos se dio la vuelta y se marchó. Subió al tejado como si ya lo hubiera hecho antes. La brisa nocturna era fresca. Genos estaba sentado en la cumbrera, y sin nombre yacía a su lado. Desde abajo se oía el sonido de Shirou moviéndose en la cocina, Rin pasando páginas y los rápidos pasos de Saber en el patio. Los sonidos se mezclaban, como en cualquier hogar normal. Genos alzó la vista hacia el cielo nocturno. Ya había suficientes hilos de conversación. Las cosas se habían complicado más de lo que había pensado en un principio. Inclinó la mano y la apoyó sobre la empuñadura de sin nombre, rozando ligeramente con las yemas de los dedos la fría vaina.
Una presencia surgió a sus espaldas. Una figura roja se materializó junto a la chimenea. Archer se apoyó allí, la luz de la luna sobre su cabello blanco, sus ojos grises mirándolo con indiferencia. ¿Realmente te gustan los tejados? Genos no miró hacia atrás. Simplemente soltó una risita. Terreno elevado, mejor vista. Archer guardó silencio por un momento. Genos levantó la vista para mirarlo. El viento en el tejado se detuvo por un instante. Lee 30 capítulos por adelantado en patreon.com/niax67. Capítulo 67, el final del camino. Genos estaba sentado en la cumbrera, con la mano apoyada junto a la vaina de sin nombre. ¿Qué pasa contigo? Archer se apoyó en la chimenea, su abrigo rojo ondeando ligeramente con el viento nocturno. Bajó la mirada hacia el patio de la residencia Emilia. Más o menos lo mismo. Genos soltó una risa corta. Eso no suena a algo que diría un arquero. Tú tampoco pareces un auténtico bravo. Para empezar, no soy una persona adecuada. Archer no cayó en la trampa. Se oyó un pequeño ruido procedente de la cocina de abajo, como si Shirou hubiera chocado con algo. Genos bajó la mirada. La mirada de Archer también bajó medio centímetro, para luego volver a alzarla rápidamente. Genos lo notó, pero no dijo nada de inmediato. El tejado permaneció en silencio durante un rato. Archer frunció el ceño primero. ¿Has venido aquí solo para mirar al vacío? Más o menos. Entonces me voy. Tengo una pregunta. ¿Puedo hacerla? Archer se detuvo. Giró la cabeza, sus ojos grises miraban con indiferencia. No. Genos siguió hablando como si no hubiera oído nada. Un hombre recorre un camino muy largo. Cuando llega al final, no encuentra nada allí. La expresión de Archer cambió. Genos continuó. Cuando eso sucede, ¿debería odiar el camino o odiarse a sí mismo por haber elegido recorrerlo? El viento nocturno barría el tejado. Archer no dijo nada. Genos no presionó. Al cabo de un rato, Archer habló, con la voz un poco más baja. ¿Me estás poniendo a prueba? Estoy pidiendo indicaciones. Solo alguien que no ha llegado al final preguntaría eso. Alguien que haya llegado al final también lo preguntaría. Genos miró hacia el cielo. Archer lo miró fijamente, en silencio. ¿A qué te refieres? He conocido gente así. Genos habló lentamente. Suelen cargar con la vida de los demás, uno tras otro, hasta que olvidan si siquiera tienen derecho a mirar atrás. Esa gente da problemas. Y no escuchan. Archer soltó una risa fría. ¿Estás hablando de Shirou Emilia? Me refiero a cualquiera que se pierda por el camino. Los dedos de Archer se movieron. Tenía las manos vacías. Sin proyección. Genos lo notó. Su tono se mantuvo impasible. Ese chico sigue parado en el cruce de caminos. Ve a alguien herido y quiere intervenir. Es desesperante verlo. Archer frunció el ceño. Es molesto. Sí. Muy molesto. Genos asintió. Así que alguien tiene que sujetarlo antes de que se estrelle contra una pared. La comisura de los labios de Archer se crispó. ¿Crees que puedes retenerlo? Voy a tratar de... Ingenuo. La gente me lo dice mucho. Archer lo miró. La gente como tú siempre piensa que si simplemente tiendes la mano, puedes salvar a alguien más. Salvar a uno, luego a otro, y a otro, hasta que tú también te hayas desechado a ti mismo. Genos no discutió. Las palabras impactaron con fuerza. El techo quedó en completo silencio. Pasó un rato antes de que Genos hablara. Te arrepentirías si no lo hicieras. La mirada de Archer se ensombreció. Genos bajó la mirada hacia sus propias manos. Te arrepentirías de ser demasiado lento. De no ser lo suficientemente fuerte. De no haber frenado a algunas personas. Hizo una pausa. Pero eso dista mucho de negarle algo a la persona que se puso en contacto contigo en primer lugar. La compostura de Archer se resquebrajó, aunque solo fuera por un instante. Genos fingió no haberse dado cuenta. Arrepentirse está bien. Todos los que vivimos nos arrepentimos. Pero si eliminas la parte de ti mismo que quería salvar a la gente en primer lugar, eso es demasiado valioso como para perderlo. Archer dijo en voz baja. Es fácil decirlo para ti. ¿En serio? Yo diría que es agotador. Genos sonrió levemente. Archer guardó silencio. La voz de Shirou llegó desde abajo. Rin, el té está listo. La voz de Rin provenía de la dirección de la sala de estar. Ponlo sobre la mesa y no mojes los documentos. Shirou respondió apresuradamente. Genos escuchó y no pudo evitar sonreír. La expresión de Archer se volvió más fría. Ese niño no entiende nada. No lo hace. Todavía no. Lo hará.
Tarde o temprano. Un matiz afilado se coló en la voz de Archer. Y cuando lo haga, todas esas bellas palabras se convertirán en una soga que se enrollará alrededor de su cuello, vuelta a vuelta. Genos se giró para mirarlo. Antes de que aprenda a hacer nudos, asegúrate de que tenga espacio para respirar. Archer se burló. No se puede salvar a todo el mundo. Lo sé. ¿Lo sabes y aún así dices eso? Porque lo sé. Precisamente por eso necesito recordárselo. Los dedos de Genos golpearon la vaina una vez. Archer observaba a Genos. La luz de la luna caía sobre su rostro. Seguía sin mostrar expresión. Pero Genos se dio cuenta de que lo había oído. Solo lo escuché. Ni mucho menos suficiente para cambiar algo. Eso fue suficiente. Archer intervino. Estás hablando inusualmente esta noche. Y tampoco te fuiste inmediatamente. Genos se estiró y se puso de pie. Una cosa más. Callarse la boca. Este es importante. Archer no se fue. Genos dejó de sonreír. No le diré a nadie de qué hablamos esta noche. Y no usaré mis suposiciones para asustar a ese chico. El viento en el tejado pareció cesar. La mirada de Archer se volvió fría al instante. ¿Qué has adivinado? Genos lo miró. Suficiente. Archer no dijo nada. Sus manos colgaban a sus costados, y el prana vibraba débilmente en las puntas de sus dedos. Genos no desenvainó su espada. Continuó. Las conjeturas son solo conjeturas. Tu historia es tuya para contarla. Archer lo miró fijamente durante un largo rato. Entrometido. Los entrometidos suelen morir jóvenes. Yo también he oído eso varias veces. Genos alzó la mano y la apoyó en la empuñadura de sin nombre. Vivir mucho tiempo no significa necesariamente haber ganado. La expresión de Archer se ensombreció aún más. Tú tampoco eres muy listo, ¿verdad? Saber cuándo parar es seguro. Simplemente no da buena imagen. Archer no dijo nada más. Se dio la vuelta, y su abrigo rojo se desvaneció en la noche. Antes de marcharse, pronunció una última frase. No creas que será fácil salvar a ese niño. Genos observó su figura que se alejaba. Lo mismo digo para ti. Archer no miró hacia atrás. Su presencia espiritual se dispersó, desvaneciéndose rápidamente en la oscuridad. Genos se quedó en el tejado un rato más. Bajó la mirada hacia las luces de la residencia Emilia. Entonces suspiró, cogió a sin nombre y bajó. En el pasillo, Ilia permanecía de pie bajo la luz. Tenía los brazos cruzados. Su expresión parecía tranquila. En el instante en que los pies de Genos tocaron el suelo, ella levantó la vista. Corajudo. Tú y Archer hablaron durante un buen rato. ¿Lo hicimos? Ilia entrecerró los ojos. No parecía contenta. Genos se corrigió de inmediato. Un ratito. ¿Acerca de? Carreteras. Ilia lo miró. ¿Qué carreteras? De esas en las que, al llegar al final, miras hacia atrás y te preguntas si fuiste estúpido. Ilia no preguntó nada más. Ella lo miró un instante y luego se dio la vuelta. Vamos. En la sala de estar, Rin seguía revisando los documentos. Shirou salió de la cocina con una taza de té. Al ver que estaban a punto de irse, preguntó, ¿ya se van de regreso? Ilia asintió. Se está haciendo tarde. Shirou miró a Genos. Valiente, ten cuidado ahí fuera. Genos hizo un gesto con la mano. Tú también. No te vayas esta noche. Shirou se puso rígido. Rin no levantó la vista. Tiene razón. Saber regresó del patio y también le dirigió una mirada a Shirou. Shirou solo pudo esbozar una sonrisa irónica. Lo tengo. Ilia ya había llegado a la entrada. Genos siguió. Tras cerrarse la puerta, el viento nocturno les golpeó de lleno. Una vez que caminaron un buen trecho, solo quedaron ellos dos. Ilia habló. Genos. El camino del que hablaste antes, ¿era tu propio camino? Genos no disminuyó la velocidad. En cierto sentido. Ilia lo miró. ¿De verdad no te arrepientes? No. ¿De nada? Genos lo pensó. A veces me arrepentiría de ser demasiado lento. De no tener una espada lo suficientemente rápida. De no traer a todos de vuelta a casa. Los dedos de Ilia se curvaron ligeramente. Genos miró el camino que tenía por delante. Pero no me arrepiento de haberla recorrido. Ilia permaneció callada durante un largo rato. Las farolas proyectaban sus sombras sobre el suelo. Extendió la mano y agarró el puño de la manga de Genos. Genos bajó la mirada. Ilia no lo soltó. No dio explicaciones. Entonces eso es bueno.
Su voz era muy suave. Genos lo oyó con claridad y disminuyó un poco el paso. Cuando llegaron a la casa segura, el interior estaba oscuro. Genos revisó la cerradura de la puerta y el campo delimitado junto a la ventana. Ilya se quedó al pie de la escalera, sin subir de inmediato. Genos miró hacia atrás. ¿Qué es? Ilya mantuvo la cabeza baja, con su cabello plateado cayéndole a los lados de la cara. ¿Es esta noche la noche en que termina la historia? Genos guardó silencio por un momento. Aún no. Ilya lo miró. Parecía un poco decepcionada, pero no insistió. Entonces, ¿cuándo? Cuando pueda contarlo correctamente. Ilya lo miró fijamente. Siempre haces lo mismo. Ese día llegará. Estás ganando tiempo. Ilya resopló suavemente. Se dio la vuelta y subió las escaleras. A mitad de camino, se detuvo. Genos. Ilya no miró hacia atrás. A partir de mañana, investigaremos a la familia Matou. No irás solo. Genos la miró. Está bien. Lee 30 capítulos por adelantado en patreon.com/miax68. Capítulo 68, Ilya no quiere salvar a Sakura Matou. A la mañana siguiente, cuando Genos bajó las escaleras, Ilya ya estaba sentada en la sala de estar. Se había puesto su abrigo de salida y lucía un peinado impecable con su cabello plateado. Sobre la mesa había un mapa de la ciudad de Fuyuki y un boceto de las manzanas que rodeaban la residencia Matou, con un pequeño cristal a su lado. Genos miró la mesa y luego a Ilya. Buenos días, pequeña. Ilya lo miró. Genos. Vamos a la residencia Matou. Ahora mismo. La sonrisa que se formaba en el rostro de Genos se congeló. ¿Ni siquiera desayunamos primero? Bien. Hoy exploraremos la perturbación de prana en la residencia Matou durante el día. Ilya asintió. Entonces vámonos y regresemos temprano. Genos tomó el boceto del bloque y lo estudió. Sakura Matou y Shinji Matou están hoy en la Academia Omurahara. Si vamos ahora, serán 2 personas menos que podrían verse involucradas en los problemas de la residencia. Ilya empujó el cristal hacia él. Se trata de un código místico de grabación. Solo recoge las fluctuaciones del prana, no transmite nada al exterior. Genos lo miró. Preparación minuciosa. Ilya resopló. Ilya te acompañará, no se quedará al margen mirándote hacer alguna imprudencia. Genos soltó una risita. ¿Cuándo he sido yo imprudente? Ilya lo miró. No dijo nada. Genos guardó silencio un momento y luego volvió a colocar el boceto sobre la mesa. Bien. A veces. Muchas veces. Señorita, debería dejarle espacio a un hombre. Ilya no necesita nada de eso. Genos no tuvo respuesta. En cambio, buscó a Sin Nombre. Hoy observamos únicamente desde el perímetro. Intentamos averiguar de qué capa procede realmente esa perturbación diurna y quién la está provocando. Ilya se puso de pie y retomó la conversación donde la había dejado. ¿Y si hay algo más dentro además de Rider y Sakura Matou? Genos levantó la vista. Cuando salieron a la calle, las calles de la ciudad de Miyama estaban tranquilas. Genos caminaba por el exterior, su percepción se extendía por la superficie de la calle. Ilya lo seguía a su lado, con el código místico en la mano. Genos rodeó 2 manzanas y se adentró por un callejón estrecho detrás de la zona residencial. Hay menos gente aquí. Las paredes y los aleros bloquean la mayor parte de la visibilidad. A medida que se acercaban al perímetro exterior de la residencia Matou, Genos aminoró la marcha. Ilya también se detuvo. Ella alzó la vista hacia los aleros sombríos del otro lado de la carretera. Allá. Genos siguió su mirada. Esa posición se encontraba a una buena distancia de la puerta principal de la residencia, con un punto de observación bajo que evitaba por poco los rastros de prana que se activaban fácilmente dentro del patio. Genos asintió. Buen lugar. Ilya levantó la barbilla. Por supuesto que Ilya lo sabe. Genos sonrió y no la molestó más. Los dos estaban de pie bajo el alero. La residencia Matou parecía aún más desolada a la luz del día que por la noche. La puerta del patio estaba cerrada a cal y canto, las cortinas corridas y las plantas del jardín presentaban un color oscuro y apagado. La luz del sol llegaba a la pared exterior, pero no penetraba en el interior. Genos cerró los ojos. El sistema Battlefield Resonance se activó y recorrió el perímetro de la residencia. La capa húmeda y fría de prana residual seguía allí. Genos no indagó más a fondo. Solo trazó los límites. Al cabo de un rato, abrió los ojos. Hay algo más dentro. Un prana diferente. Ilya lo miró. ¿Qué tan fuerte? Genos estudió la residencia. Fuerte.
No se parece a nadie que conozcamos. Ilya agarró el cristal. ¿Una persona? Aún no puedo decirlo con seguridad. Genos no se comprometió. El problema estaba demasiado arraigado, enredado con la propia vivienda. Sacar conclusiones precipitadas sobre su identidad solo llevaría a error sobre lo que vendría después. Ilya bajó la mirada hacia el cristal. La delgada línea de luz en el interior subía y bajaba. Está empezando. Genos volvió a cerrar los ojos. El prana que se encontraba debajo de la residencia comenzó a empujar hacia arriba. Las subidas y bajadas fueron más rápidas que ayer, y los intervalos más cortos. Cada empuje hacia arriba era repelido hacia abajo por las fórmulas de hechizos externas. Ilya observó la luz en el cristal. Su expresión se fue volviendo fría poco a poco. La siguiente oleada fue más fuerte. La línea dentro del cristal se tensó y luego se estremeció. Los dedos de Ilya se apretaron. La percepción de Genos también se vio alterada. La fuerza que se encontraba debajo de la residencia empujó una capa hacia arriba, y rápidamente fue empujada hacia abajo por las fórmulas del hechizo. La calle seguía tranquila. El viento soplaba a lo largo del camino. Las hojas susurraban suavemente. Genos no se movió. Retiró su percepción, esquivando el borde repentinamente más pesado. Ilya susurró: «Lo tengo». Genos asintió. ¿Aguantará el cristal? Sí. Justo después de que pronunciara esas palabras, apareció una fina grieta en la superficie del cristal. Ilya le echó un vistazo. Su expresión empeoró. Genos frunció el ceño. Ya es suficiente. Ilya no insistió. Guardó el cristal en su bolsa del código místico. En ese instante, Genos percibió una presencia familiar fugaz desde el interior de la residencia, que apareció y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La mirada de Genos se ensombreció. Ilya lo miró de inmediato. ¿Jinete? Genos se quedó mirando la puerta cerrada del patio. Ilya frunció el ceño. ¿Ha estado alojada en la residencia todo este tiempo? Al menos ahora mismo, sí. El momento en que Genos lo percibió fue muy breve. Ilya dijo en voz baja: Sakura Matou está en la escuela, pero Rider está aquí. Genos completó la idea. Eso significa que alguien dejó a Rider en la residencia. Ilya observó la residencia. Recordó el comportamiento de Shinji Matou en la escuela. El asco se reflejó en sus ojos rojos. Eso es suficiente por hoy. Genos asintió. Volvamos. No aceleraron el paso al marcharse. Genos extendió la vista hacia atrás, confirmando que nadie de la residencia los seguía. Ilya no pronunció palabra en todo el camino de vuelta, con la mano apoyada en el borde de su bolsa del código místico. Tras 2 manzanas, Genos habló. Lo que sea que haya en esa residencia se está acelerando. Si seguimos esperando, el bando de Sakura Matou cederá primero. Ilya dijo en voz baja. A Ilya no le interesa salvar a Sakura Matou. Pero ahora mismo está demasiado involucrada con el resto de nuestra alianza, y lo que hay dentro de la residencia aún no se puede tocar. Si Sakura Matou va a estar en un lugar donde podamos vigilarla, entonces la vigilaremos. Genos asintió con satisfacción. Al ver a Ilya así, la sonrisa en su rostro se acentuó. La señorita empieza a parecer una auténtica comandante. Ilya lo miró con furia. No le hables a Ilya en ese tono. A Ilya no le gusta. ¿Qué tal algo diferente, entonces? Genos pensó por un momento. La señorita tiene un juicio agudo. Ilya apartó la mirada. Esa también es molesta. Genos dejó escapar una risa silenciosa. Más adelante, no muy lejos, una figura roja se fue materializando lentamente. Archer se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, mientras sus ojos grises los recorrían a ambos. Ilya borró de su rostro la expresión de su disgusto al instante. Genos se detuvo. ¿Te envió Rin Tosaka? Archer lo miró. Valiente. Rin Tosaka tiene un mensaje. Esta noche. En la residencia Emilia. Archer hizo una pausa, su mirada se posó en Ilya por un instante antes de apartarla. Además, Shirou Emilia ha invitado a Sakura Matou. Ella también estará allí hoy. Lee 30 capítulos por adelantado en Patreon con /Miax 69. Capítulo 69, el regalo de vuelta que nunca se compró. Los dos caminaron por la calle en dirección a la residencia de los Emilia. Genos caminaba por el exterior, su mirada recorriendo intersecciones, tejados y callejones a ambos lados. Archer ya se había marchado y no había otros Servants cerca. Al pasar por una pequeña calle comercial, el paso de Genos disminuyó repentinamente. Ilya se detuvo con él. ¿Qué es? Genos miró un puesto que estaba al lado.
En el puesto colgaban colgantes de cristal y accesorios para el cabello. Entre ellos, un pequeño colgante, completamente blanco plateado, con forma de copo de nieve, le quedaba bastante bien a Ilya. Ilya siguió su mirada. ¿Qué estás mirando ahí? Genos se quedó mirando el colgante por un momento, con una expresión inusualmente incierta. Acabo de recordarlo. Nunca te devolví el favor por ese sukiyaki. Ilya parpadeó y enseguida apartó la cara. Ilya lo hizo porque Ilya quería comérselo. Pero yo también me lo comí. Tuviste suerte y te aprovechaste de Ilya. El tono de Ilya era un poco incómodo. Genos sonrió con impotencia. No pensaba discutir con ella, e instintivamente llevó la mano al bolsillo, pero se detuvo. Ilya notó que se había quedado quieto y se giró para mirarlo, con un brillo de diversión en los ojos. Oh, así que Genos no tiene dinero. Nada de dinero. Claro, ya que incluso el postre anterior lo pagó Ilya. No hagas que parezca que he estado gastando tu dinero todo este tiempo. Ilya ladeó la cabeza, perpleja. ¿No ha sido así? Parece que sí, la verdad. Genos lo pensó y asintió. Olvídalo. Ilya está de buen humor hoy. Si quieres comprarlo, Ilya pagará. Ilya balbuceó al hacer la oferta, dando la impresión de que también le gustaba bastante el colgante. Genos miró el colgante y luego a Ilya. No, ya encontraré una solución. Ilya levantó la vista, con su pequeño rostro de disgusto. ¿Qué estás planeando ahora? Yo mismo me haré uno. ¿Sabes cómo? Un poco. Ilya no se pondrá nada raro. Genos pensó por un momento. Haré todo lo posible para que no resulte extraño. Ilya lo miró fijamente durante un rato, resopló suavemente y se dio la vuelta para seguir caminando. Genos lo alcanzó. Corajudo. Si es feo, Ilya lo tirará a la basura. Entendido. Intentaré que no quede tan feo. Ilya quiere decir que debes hacer que se vea bien. Entendido, entendido. Señorita. Al caer la tarde, las luces de la residencia Emilia ya estaban encendidas. Esta vez Genos no se transformó en espíritu. Se quedó justo al lado de Ilya. Shirou abrió la puerta. Se quedó paralizado un instante al ver a Genos, y luego se apartó rápidamente. Ilya, Brave, por favor, pasen. Ilya asintió. Gracias por invitarnos. Genos entró por el vestíbulo, recorriendo el pasillo con la mirada de reojo. Los pasos de Ilya eran firmes. Desde la cocina se oía el sonido de alguien picando algo. Genos escuchaba. Los cortes eran ligeros, el ritmo familiar, diferente del trabajo habitual de Shirou con el cuchillo. Poco después, Sakura Matou salió de la cocina con un plato en la mano. Vio a Ilya, se detuvo un instante y luego inclinó la cabeza. Buenas noches, señorita Ilya. Ilya levantó la barbilla. Buenas noches, Matou. La mirada de Sakura se posó en Genos. Esto es, Shirou estaba a punto de hablar, pero Genos lo interrumpió con una sonrisa. Soy el tutor legal de este niño. Ilya le pisó el pie. La boca de Genos se crispó, pero mantuvo la sonrisa forzada. Ilya lo miró fríamente. La valentía solo existe en la valentía de Ilya. Genos asintió. Lo que ella dice se cumple. Sakura pareció sorprendida por un momento, y luego dejó asomar una leve sonrisa. Ustedes dos son muy unidos. Genos sintió como la impureza en su interior se agitaba, apenas, como la punta de un dedo que toca la superficie del agua. Su sonrisa no cambió. Estoy de acuerdo con eso. Ilya levantó la vista. No tienes permitido estar de acuerdo. No se equivoca, ¿verdad? La relación de Ilya y Brave no necesita el juicio de nadie más. Shirou los observó y no pudo evitar sonreír. Entra primero. Rin ya está aquí. En la sala de estar, Rin Tosaka estaba sentada a la mesa, con documentos extendidos frente a ella. Saber se sentó con la postura correcta y les hizo un gesto con la cabeza. Archer seguía apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, y su mirada recorrió a Genos sin detenerse en él. La comida se sirvió rápidamente. Shirou repartió cuencos y palillos. Sakura ayudó desde un lado. Una vez que Genos se sentó, le dijo en voz baja a Ilya. Esta vez por fin voy a comer. Ilya bajó la voz. No avergüences a Ilya. No te preocupes. No voy a desperdiciar comida. Eso no es lo que Ilya quiso decir. Ilya lo miró con furia. Genos bajó la cabeza y tomó algo de comida, pero sus movimientos eran notablemente más comedidos de lo habitual. Saber dio un mordisco con cuidado y emitió su veredicto de inmediato. Está delicioso. Shirou pareció aliviado. Excelente. Sakura cogió un poco de arroz para Shirou y se lo entregó con naturalidad.
senpai. Arroz. Gracias, Sakura. Rin Tosaka sostenía una taza de té, con la mirada fija en los documentos. Cuando Sakura pasó con una olla de sopa caliente por la esquina de la mesa, los dedos de Rin se movieron, empujando la pila de papeles aún más hacia adentro. Sakura dijo en voz baja. Gracias, Tosaka-senpai. Rin apartó la mirada. Simplemente no quería que se derramara sopa sobre los documentos. Sakura bajó la mirada y dejó la sopa sobre la mesa. Genos observó toda la escena. Ella también lo vio y le echó un vistazo. Genos negó levemente con la cabeza. La conversación durante la cena fue dispersa. Shirou intentó mantener un ambiente distendido. Rin le lanzaba pullas de vez en cuando. Saber comía en silencio. Archer seguía apoyado contra la pared. Sakura era educada con todo el mundo, pero cada vez que miraba a Genos, sus hombros se tensaban ligeramente. Probablemente nervioso. Genos no se acercó a ella. Su percepción solo se limitó a seguir los contornos. El conducto de prana de Rider seguía conectado a Sakura, muy delgado, muy estable. Genos bajó la mirada, dio un sorbo a la sopa y ya tenía la respuesta. Después de cenar, Sakura se ofreció a recoger los platos. Shirou se puso de pie. Yo ayudaré. Sakura sonrió y negó con la cabeza. Senpai todavía tiene cosas que hacer hoy. Puedo encargarme de esto. Shirou estaba a punto de decir algo cuando Rin habló desde la sala de estar. Shirou, ven aquí. ¿Eh? Esa magia de antes. Tienes que volver a intentarlo mientras la sensación aún está fresca. Shirou se acercó de inmediato. ¿Te refieres a la magia de proyección? Rin cogió su bolígrafo y golpeó el papel contra la mesa. Tu problema radica en la secuencia de visualización. Estás mezclando el refuerzo y la proyección de forma caótica. ¿Es un milagro que sigas en pie? Shirou hizo una mueca. Otra vez no. Rin sacó un papel con el contorno de una espada y escribió varias palabras en él. Estructura. Material. Construcción. Historia. Shirou se inclinó hacia adelante, leyendo con atención. Los dos estaban encorvados sobre la mesa, uno explicando rápidamente, el otro escuchando con atención. Sakura salió del pasillo con una bandeja de té y se detuvo. La sonrisa seguía en su rostro, pero se había desvanecido un poco. Genos observó cómo sus ojos se dirigían primero al papel y luego a la mano de Rin que sostenía el bolígrafo. Fue entonces cuando la mancha en su interior se agitó de nuevo, de forma más notoria que en la entrada. Sakura colocó la bandeja de té sobre la mesa. Tosaka-senpai. Té. La pluma de Rin se detuvo. Déjalo ahí. Bueno. Sakura se dio la vuelta y regresó a la cocina. Ilya se acercó a Genos con voz muy baja. En este momento, Genos igualó su tono bajo. Parece que está relacionado con sus emociones. La expresión de Ilya se volvió fría. Molesto. Lo es. Al cabo de un rato, Sakura salió de la cocina y se despidió. Shirou la acompañó hasta la entrada. Ten cuidado, Sakura. Tú también, senpai. No te exijas demasiado. Lo sé. La luz que había fuera de la puerta iluminaba su figura desde atrás. Se marchó en silencio. Después de que se cerró la puerta, Rin empujó los documentos hacia el centro de la mesa. Muy bien, Shirou Emilia. Inténtalo ahora. Shirou parpadeó. ¿Ahora? Archer se apoyó contra la pared, con la voz monótona. ¿O prefieres esperar hasta que estés a punto de morir de nuevo? El rostro de Shirou se puso rígido. Genos miró a Archer, recordó el viento nocturno en el tejado y la espada que había aparecido brevemente en la mano de Shirou. Soltó una risa silenciosa. La mirada de Archer se volvió fría al instante. Valiente. ¿De qué te ríes? Genos apoyó la mano en la empuñadura de sin nombre, con un tono ligero. Nada. Miró el papel que había sobre la mesa, con sus apuntes sobre construcción. Pensé que esta noche podría ser interesante. Lee 30 capítulos por adelantado en patreon.com/niax70. Capítulo 70, un mago de tercera categoría. Genos miró el papel que había sobre la mesa, el que estaba lleno de notas estructurales, con la sonrisa aún en el rostro. Rin Tosaka ya estaba de pie. Al almacén. Shirou Emilia parpadeó. ¿Ahora? Rin enrolló el papel y le dio un golpe en la cabeza con él. ¿Cuándo más tenías pensado hacerlo? Shirou se llevó una mano a la frente y se puso de pie haciendo una mueca de dolor. Saber también se levantó. Shirou, es importante que comprendas tu propia fuerza. Ilya se sentó junto a Genos, taza de té en mano, y miró a Shirou. La magia de Shirou Emilia es extraña. Genos asintió.
Eso es lo que hace que valga la pena verlo. Archer, apoyado contra la pared, habló con frialdad. Un mago de tercera categoría que tuvo un golpe de suerte por pura casualidad. Genos se giró para mirarlo, y su sonrisa se ensanchó. Archer frunció el ceño. ¿De qué te ríes? Nada, dijo Genos con total seriedad. Simplemente creo que lo criticas muy bien. El ojo de Archer se contrajo. Ilya ladeó la cabeza y miró a Genos. Estaba de demasiado buen humor esa noche, y esa sonrisa en su rostro resultaba un poco empalagosa. El almacén de la residencia Emilia no era particularmente espacioso. Viejas espadas de madera, cajas y diversos trastos estaban apilados ordenadamente a lo largo de los laterales. Rin hizo que Shirou se colocara en el centro y le puso una vieja espada de madera en la mano. Sujeta esto. Shirou bajó la mirada hacia la espada de madera, apretando lentamente los dedos a su alrededor. Rin, la última vez eso, simplemente surgió de la nada. No sé si puedo controlarlo. Rin se cruzó de brazos. Precisamente por eso hay que practicar. Confiar en la suerte en la batalla te costará la vida. Shirou guardó silencio por un momento y luego asintió. Comprendido. Genos se apoyó en el marco de la puerta del almacén. Ilya estaba a su lado. Saber se encontraba detrás de Shirou, a un lado, con la mirada fija en sus hombros y muñecas. Archer era el que estaba más alejado, con una expresión fría. Rin bajó la voz. Forma. La respiración de Shirou se hizo más profunda. Interior. Un tenue resplandor blanco azulado iluminó sus brazos. Peso. Centro de gravedad. Borde. Agarre. La luz se deslizaba por la superficie de la vieja espada de madera. Donde se rompería al impacto. Donde se mantendría firme. El sudor perlaba la frente de Shirou. La luz rodeó la espada de madera una vez y luego se desvaneció. La espada de madera seguía siendo una espada de madera. Shirou abrió los ojos, con la respiración algo agitada. Rin frunció el ceño. Demasiado superficial. Solo captaste el contorno. Otra vez, dijo Shirou en voz baja. Saber habló en voz baja. Shirou, tienes los hombros demasiado tensos. Lo que tienes que hacer ahora mismo no es blandir la espada. Primero, entiéndela. Archer dejó escapar un bufido burlón. ¿Entiendes? G. Shirou se giró y lo miró con furia. ¿Puedes guardar silencio un minuto? Aunque me quede callada, seguirás fracasando. La boca de Shirou se contrajo. Genos dejó escapar una risa silenciosa. Ilya levantó la vista. Valiente, ¿te estás divirtiendo? Genos lo pensó. Un poco. Ilya miró de Archer a Shirou. ¿Por qué están discutiendo? Genos bajó la voz. Porque a algunas personas les importa muchísimo y aún así fingen que les da completamente igual. La mirada de Archer se dirigió hacia él al instante. Genos le dirigió una mirada inocente. Ilya guardó silencio por un momento. Valiente, esta noche te estás portando mal. Sí. Genos lo admitió sin dudarlo. Ilya frunció el ceño. No corrompas a Ilya. Genos lo pensó seriamente. ¿No es eso contradictorio? ¿Cuándo he sido yo una mala influencia para ti? Ilya le dio un codazo. Genos se cayó de inmediato. Segundo intento de Shirou. Una luz blanco-azulada surgió de la superficie de la espada de madera, cubriendo la veta de la madera. El contorno de una hoja tomó una forma tosca, pero la forma se deformó casi de inmediato, y el filo resultó absurdamente grueso. Archer comentó con frialdad. Parece un cuchillo de carnicero. Shirou intentó contenerse. No lo logró. Entonces hazlo. Los dedos de Archer se crisparon a su costado, un movimiento tan sutil que nadie pareció notarlo. Inmediatamente retiró la mano hacia su abrigo, y su voz se volvió aún más fría. No tengo ningún interés en enseñar a un estudiante de tercera categoría. Genos murmuró. Casi hizo algo hace un momento. Ilya miró a Genos. Lo dijiste a propósito, ¿verdad? Para que él lo oyera. Sí. Infantil. Me parece bastante entretenido. Rin los ignoró, con la mirada fija en la espada de madera que Shirou sostenía en sus manos. Bajó la voz. Eso fue mejor que tu primer intento, pero aún así está vacío por dentro. Lo que tiene que soportar, lo que más importa, donde se rompe primero, tienes que pensar en todo eso a la vez. Shirou apretó la espada de madera, con la mirada seria. Una vez más. Esta vez mantuvo los ojos cerrados durante más tiempo. El almacén quedó en silencio. Genos dejó que su sonrisa se desvaneciera mientras observaba el brillo en las manos de Shirou. Una luz blanco-azulada se filtraba a través de la espada de madera. A diferencia de las dos primeras veces, no flotaba en la superficie.
Se aferraba a los bordes, se contraía hacia adentro y se comprimía lentamente hasta adquirir la forma de una hoja corta. La hoja era lisa. El filo estaba limpio. La empuñadura era un poco corta, y diminutas motas de luz se filtraban por el borde del lomo. Pero era una espada. Shirou abrió los ojos, atónito. Funcionó. Rin dio un paso al frente de inmediato. No te muevas. Sujétalo. Shirou obedeció. Le temblaba el brazo violentamente. La espada corta se mantuvo en su sitio durante unos segundos. Primero se rompió la punta, luego el filo. Partículas de luz blanco azuladas se desprendieron capa a capa, y la espada corta entera se dispersó en el aire. La vieja espada de madera cayó al suelo con un estrépito. Shirou bajó la mirada hacia sus manos. Un destello de luz aún permanecía en sus palmas. La expresión de saber era grave. La estructura estaba completa. Simplemente era demasiado frágil. Pero el rostro de Rin se ensombreció. Esto es un problema. Puedes hacerlo, pero no puedes explicar cómo. Shirou abrió la boca. Le tomó un momento antes de hablar. Esta vez fue diferente a la anterior. Creo que sentí su peso. Y el borde rozando contra algo. Pero no sé cómo lo supe. Algo cambió en la mirada de Rin. Saber también miró a Shirou. Archer habló con frialdad. Intentar alcanzar algo sin siquiera saber qué es. Shirou frunció el ceño. ¿Por qué me has estado molestando toda la noche? ¿Por qué tu estupidez es constante? A Shirou le palpitaba la sien. Rin se frotó el puente de la nariz. Cállense los dos. Esta vez Genos no pudo contenerse y volvió a reír. Rin se giró y lo miró con furia. Valiente, ¿y ahora qué? Genos mantuvo una expresión impasible. Creo que Archer sería un gran profesor. El almacén quedó en silencio por un instante. La mirada de Archer se volvió gélida. ¿Estás pidiendo morir? Genos levantó ambas manos. Te estoy felicitando. Ilya murmuró a su lado. Lo estás haciendo a propósito. Genos murmuró en respuesta. Sí. Ilya lo observó. Tenía la sensación de que Genos sabía algo relacionado con Archer y con Shirou Emilia. Pero había demasiada gente allí. No preguntó. Rin llamó a Shirou. A partir de mañana, practicarás todos los días. Para cuando te duelan los brazos. Si te veo esforzándote demasiado, te ataré. Shirou sonrió con tristeza. Rin, no soy tan imprudente. Rin soltó una risa fría. ¿De verdad te crees eso? Shirou no pudo responder. Saber recogió uniformemente. No uses tus circuitos mágicos esta noche. Archer se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. No te mates practicando. Shirou observó cómo se alejaba. ¿No puedes decir las cosas con normalidad por una vez? Archer no respondió. Su figura se volvió translúcida y luego desapareció. Genos observó la dirección en la que se había ido. Esta vez no dijo nada. Cuando terminó el entrenamiento, Rin recogió sus papeles. Shirou se frotó la muñeca, con la confusión aún reflejada en su rostro. Ilya ya se disponía a marcharse. Genos le siguió. Al salir de la residencia Emilia, Shirou se quedó en la entrada para despedirlos. Ten cuidado al regresar. Ilya asintió. Genos saludó con la mano. Pórtate bien esta noche. Shirou se puso rígido. La voz de Rin llegó desde atrás. Tiene razón. Lo único que Shirou pudo hacer fue sonreír con ironía. La puerta se cerró. Entró la brisa nocturna. Genos caminaba por fuera, Ilya por dentro. Habían recorrido una buena distancia antes de que ella hablara. Genos. ¿Estuviste molestando a Archer todo el tiempo? Sí. Ilya lo miró. ¿Qué sabes? Genos guardó silencio por un momento. Las farolas iluminaban el camino que tenían delante. Cosas que aún no está preparado para decir en voz alta. Ilya no insistió. Simplemente dejó escapar un pequeño suspiro. Los sirvientes son todos un fastidio. Genos sonrió. Eso también incluye a saber, ¿sabes? Ilya simplemente está exponiendo los hechos. Entonces lo anotaré para saber. Ni se te ocurra. Genos estaba a punto de responder cuando sus pasos se detuvieron. Ilya también se detuvo. Ella vio que su mano ya había caído hasta la empuñadura de la espada sin nombre. ¿Qué es? Genos no respondió de inmediato. Su resonancia de campo de batalla se desvaneció en la distancia. En los confines de Shinto, emergió un tenue rastro de corrupción. El olor era tenue, pero Genos lo recordaba. Había sentido lo mismo bajo el puente Fuyuki. Como agua sucia filtrándose por las grietas de la línea telúrica.
La expresión de Ilya se endureció. ¿La familia Matou? Genos negó con la cabeza. Dirección equivocada. Miró hacia Shinto. Las luces seguían encendidas. Multitudes, tráfico, el resplandor nocturno del distrito comercial, todo ello superpuesto a ese único hilo conductor de corrupción. Genos empuñó la espada sin nombre. Es más bien como aquello que hay debajo del puente. Lee 30 capítulos por adelantado en Patreon con /Miax.